Hola amigos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Salud y mucho más. Y en el episodio de hoy voy a cubrir un tema interesante, que es la OMS, para qué sirve, cómo funciona, y algunos otros aspectos que tuvieron que ver esencialmente con el papel que la OMS jugó durante la pandemia. Así es que síganme porque voy a conversar esto en el marco de una reunión con amigos de Clubhouse y donde expongo pues mis motivos y de esta manera puedo hacer que ustedes también escuchen lo que tengo que informarles sobre qué es la OMS, para qué sirve, cómo funciona y la importancia que tiene esta organización. Así es que acompáñenme porque la pandemia del COVID-19 fue un ejemplo típico de por qué es necesario tener organizaciones de este tipo, su importancia y cómo sigo pensando, tuvimos mucha suerte con el COVID, porque a pesar de que desafortunadamente mucha gente murió, el virus pues pudo ser controlado con técnicas de tratamiento y de vacunación que funcionaron, medidas de control sanitario que funcionaron y que de alguna u otra manera evitaron consecuencias mayores como las que han podido producirse de no haber contado con estos recursos. Así que pienso que en cierta forma sí tuvimos, además de la ciencia y del desarrollo de la eh, industria biomédica que nos produjo estas vacunas extraordinarias, tuvimos también la suerte de que el virus evolucionó hacia una variante más infecciosa, pero menos letal. Así que tuvimos suerte. Espero que disfruten este programa. Gracias. Y no olviden activar las notificaciones y seguirme si les interesa este tipo de contenido que produzco, esencialmente por el disfrute de dar a conocer mis conocimientos y mis opiniones. Gracias a ustedes por seguirme por estos canales. Gracias. Pero tuvimos suerte de que el virus no se volvió más letal y que también la industria farmacéutica pudo producir no una, no dos, no tres, sino al menos 6 vacunas con diferente grado de efectividad. Y es que eso nos ayudó bastante a que no hubiese muchos muertos, a que pudiéramos retornar a nuestros hogares, a nuestros quehaceres con relativa normalidad. Hay todavía gente que sufre del COVID residual, pero no es tanto como ha podido haber sido. Y sin lugar a la menor duda, hemos aprendido muchísimo todos, tanto los médicos como los no médicos, ¿no? Bueno, fíjense, entonces vamos primero a entender que los procesos epidemiológicos, los procesos epidémicos, las enfermedades contagiosas, son un problema que ha plagado a la humanidad a través de muchísimos años y ha causado millones de muertos. Muchas de esas plagas han sido de origen viral. La mayoría de los reservorios de virus están por razones de tamaño en el área animal y ocasionalmente los virus que se incorporan a la infección de humanos precisamente por el contacto con animales y de alguna manera uno de esos virus logra entrar en un ser humano y mutar de tal manera de que pueda hacerse contagioso a otro ser humano. Es decir, lo que se llama el contagio de persona a persona, que es uno de los mayores miedos, pues, desde el punto de vista sanitario, porque si el problema es, por ejemplo, el contacto con monos o con otros tipos de mamíferos, con murciélagos o con lo que sea, cualquier otro animal salvaje, usualmente son animales salvajes, los animales domesticados, aunque la gripe aviar es con gallinas y pollos, ¿no? Pero la mayoría de esas virosis extrañas son de carácter animal, están en el reservorio del mundo animal y pasan ocasionalmente al mundo, a la especie humana, y ahí entonces se hacen mutantes, se hacen contagiosos de persona a persona, ¿no? Dentro de estos procesos, pues
el más común y el que ha matado más gente son las virosis de carácter viral comunicables a través del asesino más grande que ha tenido la historia, que es el zancudo. ¿Por qué? Bueno, no porque el zancudo sea peligroso en sí mismo, sino porque el zancudo es lo que se llama un vector de transmisión. El zancudo pica a una persona enferma, después se vuela de allí, se va a una persona sana y le inocula el RNA o el DNA del virus y lo infecta. Y entonces se produce pues una cadena de epidémica, de las cuales la más famosa de siempre es la malaria o el paludismo, como se le dice en Venezuela a esa enfermedad que ha matado muchísima gente a nivel mundial. Pero hoy no vamos a hablar de enfermedades, vamos a hablar de cómo los seres humanos nos hemos organizado para atacar un problema que cuando ocurre no tiene fronteras, no tiene nacionalidades, no tiene clases sociales, cualquiera se puede enfermar, etcétera. Entonces, como les dije, a través de la historia ha habido una serie de organizaciones en cada uno de los países que velaban pues por la salud del reino, la salud del imperio, ¿no? Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XX, 1902, cuando empiezan a aparecer la necesidad de organizar y de coordinar esfuerzos para mitigar procesos epidémicos, entendiendo por un proceso epidémico el ataque a una enfermedad que está azotando a mucha gente y que es contagiosa. Y que para salir de ese proceso se necesita, evidentemente, una coordinación de los esfuerzos, cosa que cuando un paciente o un vector pasa de una zona a otra, haya los recursos necesarios para identificarlo, para combatirlo y también haya una diseminación rápida de la información necesaria para tratar a las personas enfermas. De tal manera de que antes de que se creara la Organización Mundial de la Salud, ya en 1902 se fundó la Oficina Sanitaria Panamericana, que luego se transformaría en lo que se llama la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. O sea que por iniciativa de varios países americanos se estimuló la creación de una oficina de coordinación y fue una de las primeras organizaciones internacionales en trabajar en salud pública, que es como se llama la rama de la medicina que trabaja procurando la salud de las poblaciones, ya no de atender un paciente u otro, sino de atender poblaciones de enfermos, entendiendo que las enfermedades se comportan diferente en individuos y en poblaciones. Hay poblaciones más o menos susceptibles de acuerdo a una cantidad de parámetros que tienen que ver desde las formas de estilos de vida, las condiciones sanitarias, es decir, el suministro de agua potable, el manejo de las excretas, la alimentación, la capacidad de los sistemas médicos de atender a los enfermos, etcétera. O sea que el hecho de que usted sobreviva o no a una enfermedad infecciosa de carácter epidémico va a depender mucho de tres cosas. Primero, de sus defensas individuales, es decir, de su cuerpo, de su biología, de su genética. Pero eso no va a ser suficiente. Va a depender también del acceso que usted pueda tener a una atención médica o preventiva o curativa. Y tercero, al sitio donde usted se ubique en este planeta, dependiendo de la ciudad donde viva, si es una ciudad donde hay mucho hacinamiento, si usted vive en el campo alejado de prácticamente cualquiera que lo pueda infectar, si usted vive en una zona donde hay muchos mosquitos o usted no vive en una zona donde no hay ningún mosquito. O sea que en muchos aspectos el proceso de contagio epidémico depende muchísimo de dónde usted esté ubicado en el planeta. Si usted está en lo que se llama el epicentro de la enfermedad, rodeado de gente enferma, pues usted tiene una altísima probabilidad de infectarse. Y si usted está ubicado en una zona remota, alejado de toda persona que haya estado en contagio con otra, pues obviamente usted puede prescindir de muchas de las medidas sanitarias que se le van a recomendar a todo el mundo.
Hay dos procesos interesantes en el control de los procesos epidémicos, que es saber si se conoce o no se conoce al agente infeccioso. Si se conoce, ya uno sabe cuál es la historia natural de la enfermedad. Cuando no se conoce, hay que empezar por saber qué agente está infectando y enfermando a la gente. Y una vez, aún sabiendo cuál es el agente que lo está haciendo, hay que saber cómo la enfermedad se comporta. Si se comporta en una forma latente, si se comporta en una forma altamente infecciosa, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que, a fines de coordinar todo esto, se creó la Oficina Panamericana en 1902. También se creó una oficina de higiene pública en 1907 en París. Los franceses y los europeos se daron de tontería y dijeron, bueno, si los americanos pudieron crear una organización que se ocupe regionalmente de la salud, pues nosotros los europeos no nos debemos quedar atrás. O sea que, de una u otra manera, el mandato de esa organización en Europa incluía el intercambio de información sobre brotes epidémicos, por supuesto. Si hay un número de casos inusitados abruptamente desarrollándose en un sitio, es importante que todo el que vive cerca sepa que eso está pasando. O sea que una de las principales responsabilidades de todas estas agencias es capturar información temprana y diseminarla para que todo el mundo esté claro de qué es lo que está pasando y cuáles son las características del proceso. Porque si no, no se pueden tomar las medidas necesarias para, de nuevo, contener la epidemia. Contener la epidemia es disminuir el número de gente contagiada. No es curar a los que están enfermos. Eso es una otra etapa. Pero desde el punto de vista sanitario, lo que importa en una primera instancia es que la gente no se enferme. Y para eso, por supuesto, la medida tradicional eterna ha sido la cuarentena, que tiene su nombre, pues, de el proceso de 40 días para estar seguro de que usted no está transmitiendo una enfermedad. A la gente la ponían durante 40 días presa o aislada de todo el mundo hasta que o se moría o se hacía evidente que ya la enfermedad había pasado y que no era contagioso. Pero de allí viene el nombre cuarentena. Ahora, el asunto entonces es que hay la primera responsabilidad de un Estado, de un gobierno, de una organización, hasta de una familia, es apartar al enfermo de los que están sanos. Si usted tiene un hijo enfermo y usted no sabe de qué se enfermó, lo más racional que hay que hacer es poner al hijo en un cuarto aparte y aislarlo de los otros hijos. Porque de lo contrario, si usted no toma esa medida de sentido común, lo más probable, porque es una enfermedad infecciosa, en otro sentido, es contagiosa, pues es necesario, porque si no, al día siguiente están enfermos toda la familia. Entonces, y aún así tampoco hay garantía de que, dependiendo del tipo de agente infeccioso, no se enferme toda la familia también sumamente rápido. Entonces, ya tenemos esos preámbulos. Y ya para el año 20, acuérdense que en el año 14 comienza la Primera Guerra Mundial. Y allí se presenta un fenómeno interesante, que es la aparición de una gripe. Una gripe que hoy sabemos por el código genético de los virus que se cultivaron en esa época, que era la H1N1, que es una nomenclatura en la cual no voy a caer ahorita porque es una parte técnica de cómo los virólogos etiquetan los agentes infecciosos, pero era el virus H1N1, un virus contagiable por el aire, por las gotitas de saliva y por micropartículas virales, y que se conoció finalmente mundialmente como la gran gripe española. Esos son virus aviares, creadores de la influenza, y la influenza tiene varios agentes virales, uno de ellos es el H1N1. Bueno, el asunto es que esa fiebre y esa gripe, ese estado viral, comenzó a hacerse público a través de las informaciones que llegaban de España, que pues advertían la enorme cantidad de gente con gripes sumamente severas y la mortandad que estaba produciendo ese fenómeno. La influenza siempre ha sido un virus presente, pero este en particular vino sumamente letal y se llevó a un gentío en España de esa época del año 17-18. Lo interesante es que los investigadores que han seguido la evolución de esa gran fiebre española, la pandemia, la primera pandemia, entendiendo que la pandemia lo que refleja es un proceso epidémico que acontece en muchas partes al mismo tiempo.
Y si se documentan casos crecientes en los 5 continentes, ya se habla del concepto de no de epidemia, sino de pandemia. La nomenclatura que se usa es brote epidémico, un grupito de casos. Eso se llama un brote, para no alarmar a la gente, porque la palabra epidemia tiene implicaciones psicológicas, sociales y hasta económicas. Usted dice, hay una epidemia en tal país y se viene abajo la bolsa, se viene abajo la economía, se va la gente del país. O sea, hay una cantidad de consecuencias tremendas a la hora de mencionar la palabra epidemia. Es como decir, viene una tormenta tropical o viene un huracán. Bueno, son implicaciones diferentes, ¿no? La gente se aguanta y se queda en su casa con una tormenta tropical, pero se para, tapiza su casa de reja y se va bien lejos y viene un huracán. Entonces igual pasa con esto. Entonces se habla de un brote epidémico y de un brote y ya de un proceso epidémico local o regional, y luego se habla de pandemia. Es importante entender también que en estos casos el deber de toda organización sanitaria, sea hospital, clínica, consulta profesional, lo que sea, que recibe un paciente con características de una enfermedad infecciosa, eso se habla de notificación obligatoria. O sea, usted no se puede quedar callado con eso. Es un delito recibir 10, 15, 20 pacientes en una noche en un hospital con una dificultad respiratoria o con una diarrea masiva o con lesiones de piel, o sea, con características de enfermedad infecciosa y no notificar a la autoridad sanitaria. O sea que toda organización de este tipo tiene una suerte de red y de legislación que obliga a los médicos que vean un paciente con ciertas características de enfermedades ya conocidas a la notificación obligatoria. Sobre todo si se materializa el proceso. Por ejemplo, a mí me llega un muchacho a la consulta y viene con una parálisis de las piernas, súbita. De repente estaba ayer jugando béisbol y sin ningún trauma ni nada, hoy ya no puede mover las piernas. Upa, eso puede ser un Guillain-Barré, pero eso puede ser también un caso de polio. Bueno, yo no me puedo callar callado y ocultar ese caso. Eh, el polio es una enfermedad que cuando tú la insinúa o la presume es de notificación obligatoria. Hay que llamar a la autoridad sanitaria y decirle, tengo un caso de polio. Porque donde hay uno, hay dos y hay tres, porque es una enfermedad sumamente contagiosa, etc. Entonces, como ustedes pueden ver, se necesitan organizaciones transgubernamentales, ¿eh? Y por eso, pues, a raíz de esa pandemia que terminó en el siglo XVIII y que comenzó, finalmente se entendió que eso comenzó aquí en Kansas City, en un campamento militar, se enfermaron una cantidad de personas que se estaban entrenando para ir a la guerra en Europa, y eso lo ocultaron las autoridades médicas del ejército porque tenían miedo de que eso afectara el reclutamiento y de que eso afectara la moral de los soldados. Los soldados infectados de la influenza H1N1 fueron enviados a Europa a pelear y ahí infectaron al resto del mundo, y al final eso fue interesante porque tanto cayeron los aliados como cayeron los alemanes y los otros que estaban, y eso se dice que eso mató más gente que la propia guerra. Se estima que hubo 80 millones de personas afectadas por esa pandemia y fue, pues, digamos, llamada la fiebre española, pero se originó aparentemente por un contacto con un virus mutante de aviar, de las aves, aquí en los Estados Unidos, porque antes de que apareciera en Europa, ya había documentación clara en los campos de entrenamiento militar que había casos de jóvenes en perfecto estado de salud, con fiebre alta, malestar, dificultad respiratoria y todo producto de este brote de influenza. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo de cómo por el hecho de participar en una guerra y de no querer, digamos, tener desventajas desde el punto de vista de la cantidad de hombres en combate, se ocultó esa información del mundo en general. A partir de eso, pues, ya para el año 20, 2 años después del final de la guerra, se crea el Comité de Salud de la Sociedad de las Naciones. Woodrow Wilson, que fue un presidente norteamericano muy preocupado por la situación de la guerra y de que se produjera una guerra mundial literalmente sin que las personas tuvieran un foro para reunirse. Siempre se ha criticado que yo creo que la ONU no hace nada, que los países se burlan de la ONU, que no sé qué.
Pero es que antes no había ni siquiera eso, no había un solo techo donde la gente se pudiera reunir para por lo menos presentar sus quejas entre las dos naciones que tuvieran un conflicto y recoger las opiniones de los vecinos y de los otros centros. Entonces, evidentemente, mucho de esta guerra se ha podido haber evitado si las naciones involucradas se hubieran sentado a conversar. Entonces, el presidente de los Estados Unidos en esa época creó o estimuló lo que se llamó la Sociedad de las Naciones, que era básicamente un preámbulo de lo que terminaría siendo la Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces se creó eso después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones. Dentro del capítulo de la Sociedad de las Naciones, donde se invitó a todas las naciones a mandar emisarios para que se creara una serie de reglas internacionales de convivencia para que no volviera a pasar una guerra como esta. Porque fue una guerra, en cierta forma, producto de alianzas preestablecidas donde nunca se le dio un chance a la paz. Los países inmediatamente, como invadieron Polonia, entonces yo tengo un pacto con Colombia, entonces en Colombia, con Polonia, entonces ya yo estoy en guerra con Alemania, y entonces los rusos se metieron en los ares, total que se armó todo el mundo esto y nunca se sentó nadie a decir, espérate un segundito, antes de caernos a plomo, vamos a revisar esto, vamos a poder ver cuál es la queja que tiene el imperio austrohúngaro, cuál es la queja que tiene el imperio británico, vamos a ver si podemos resolver esto. No había un foro internacional para hacer eso. Y esa fue la conclusión de la creación de la Sociedad de las Naciones en el año 20. Y dentro de ese marco, de esa organización, se crea un comité de salud que asumió las funciones de la Organización Panamericana de la Salud. Este comité se centró en la lucha contra enfermedades infecciosas y en mejorar la cooperación entre los países en temas de salud pública. Es decir, se le pidió a cada país que organizaran comités de médicos especialistas en esta área y que mandaran emisarios para crear este conjunto de asesores. Entonces, el Comité de Salud de la Sociedad de las Naciones tuvo un papel importantísimo, sobre todo en la lucha contra la malaria, la tuberculosis y el control de epidemias de gripe y fiebre amarilla. Se establecieron incluso una serie de reglamentaciones para que todo el que viajara de un país a otro llevara certificado de salud, llevara certificado de vacunación, porque eso de llevar a alguien de un país infectado a un país donde no había ese agente era prácticamente infectar a todo el país de un día para otro. Luego viene el desarrollo de la Alemania nazi. Ustedes saben, vino la Segunda Guerra Mundial que comenzó en el año 38, 39, y durante la Segunda Guerra Mundial, los años que siguieron, hubo varias iniciativas de salud pública a nivel de los países afectados por la guerra. Organizaciones como el United Relief and Rehabilitation Administration, que fue una administración para manejar la cantidad de gente que quedó herida, desasistida y que necesitaba rehabilitación después de la guerra mundial. Y estas necesidades de atender a la inmensa cantidad de heridos de guerra y de población civil afectada por la guerra hizo necesario crear esta agencia de salud pública. Porque una de las cosas que acontece rapidito en una catástrofe natural es una epidemia. Por eso que ustedes verán que después de un deslave, después de un terremoto, después de un huracán, pues la primera preocupación es vacunar a una cantidad de personas ante la posibilidad de que haya un brote epidémico, porque cuando las condiciones de higiene no están bien controladas, es un caldo de cultivo para que cualquier persona que venga infectada, pues encima de la tragedia natural, viene y se instala una epidemia. Ahorita en Gaza se están vacunando a la población civil de Gaza, pues porque hay que evitar que encima de las bombas también la gente se vaya a morir de enfermedades predecibles, prevenibles, ¿no? Y prevenibles con vacunas. Hasta ahí estamos bien y se ha hecho entonces evidente crear una organización, y es así como surge a partir de 1945 con la creación de la Organización de Naciones Unidas. Se reconoce la necesidad de una organización internacional de salud. Y el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas menciona explícitamente que es responsable por los niveles de salud más elevados. Es decir, esa organización tiene que ser
como diríamos, promotora de una salud mundial como objetivo fundamental de la nueva organización. Y a partir de esa conferencia se tomó la decisión entonces de crear una nueva agencia especializada de salud pública y es lo que se llama hoy la Organización Mundial de la Salud, o OMS, creada el 7 de abril de 1948. Esta organización heredó las organizaciones que ya había en otros países y todo el mundo se sumó al combo. Vamos entonces ahora a ver, ya saben cómo se originó y las necesidades que determinaron la creación de esa agencia. Y vamos a decirle a esto, ¿qué es la OMS? La OMS es una agencia especializada en salud pública en las Naciones Unidas. Su principal función es promover la salud, mantener un mundo seguro y atender poblaciones vulnerables. Esto es importante también. Como ya les dije, se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Está constituida por tres cosas, tres elementos organizacionales. El primero es la Asamblea Mundial de la Salud. Es un órgano decisor supremo y está compuesto por representantes de todos los Estados miembros. O sea, cada país manda a la ONU y somete a la OMS a su candidato para que lo represente en la Asamblea Mundial de la Salud. ¿A quién se manda para allá? Típicamente a médicos con experiencia y trayectoria en salud pública. ¿Por qué no se deben mandar políticos? Porque van a dar la cómica. O sea, este organismo, además de tener un rol político dentro de la OMS, es de una u otra manera un ámbito de discusión muy profesional. O sea, que si ustedes mandan ahí a alguien que no sea médico, pues ya está en problema entendiendo de lo que se va a hablar y de las cosas que se van a debatir. Segundo, tampoco puede ser un médico cualquiera, ni puede ser el doctor Cisneros. ¿Por qué? Porque hay una especialidad dentro del sector salud que se llama salud pública y es toda una carrera. Cuando uno se gradúa de médico, si uno quiere ser especialista en salud pública, uno no se va a hacer cirujano, ni oftalmólogo, ni obstetra, ni cirujano plástico. Uno se mete en carrera, pasa sus cursos de posgrado en salud pública y se gradúa de epidemiólogo. En otras palabras, lo que aprende a usted a hacer y a controlar son epidemias, procesos globales que requieren una serie de metodologías, de recursos estadísticos. Usted tiene que saber de bioestadística, usted tiene que saber de infectología, usted tiene que saber de muchas cosas, ¿verdad? Y no solamente ser una persona especialista en lo que usted está hablando, sino que usted también tiene que ser un buen gerente, porque a usted le van a dar presupuestos de mucho dinero, millonarios, para que usted gestione la salud pública. Entonces usted no puede ser un malbaratador que no sepa en qué gastar el dinero, porque literalmente todos estos procesos cuestan plata desde el punto de vista burocrático y desde el punto de vista de la ejecución. Entonces tenemos la Asamblea Mundial de la Salud. Luego tenemos lo que se llama el Consejo Ejecutivo. Este es una asamblea general donde participan todos y toman decisiones de votar y de designar a los miembros del Consejo Ejecutivo, que es lo que manda, la gerencia. Pues. El Consejo Ejecutivo está constituido por 34 expertos. Les recuerdo, la Asamblea Mundial tiene un experto por cada país, un representante por cada país. El Consejo Ejecutivo, 34 expertos en salud son responsables de la implementación de las decisiones que tome la Asamblea. Está claro. Y luego tenemos entonces el secretariado, que es, digamos, el que maneja la parte administrativa de la OMS, que está encabezado por el director general, que es el que ejecuta las tareas diarias, el que paga la nómina, el que paga el local, el que convoca a los medios, y ese opera a nivel, eso tiene oficinas y opera a nivel regional y local. Es la directiva, el director general, lo que se llama el secretariado, es elegido por la Asamblea Mundial y tiene un mandato de 5 años. O sea que cuando se dice que eso es una dictadura de Bill Gates, no, eso no es ninguna dictadura. Ahí están todos los países representados, ellos se reúnen cada 5 años y dependiendo de la terna de candidatos para ese tipo de posiciones, se elige al que luce más competente, no solamente tampoco como médico ni como epidemiólogo, sino por su trayectoria
a través de la OMS, porque se le va a dar la dirección general de la OMS, no se le va a dar la dirección de un hospital, ni va a haber pacientes, ni nada. Él va a manejar una estructura burocrática administrativa con grandes responsabilidades a nivel mundial. Tiene un mandato de 5 años. Actualmente el director general se llama Tedros Adhanom Ghebreyesus, algo así, y ha sido director desde el 2017. Este liderazgo se va rotando por las diferentes regiones del planeta. A veces se coge un director general de África, a veces de las Américas, del sudeste asiático, de Europa, del Mediterráneo oriental y a veces del Pacífico occidental. Vamos ahora a una parte importante que surgió durante la crisis de la pandemia y todo el mundo decía que esto lo manejaban los Fíjense qué es lo que pasa. Esto se financia a través de contribuciones de cada Estado miembro. O sea, cada Estado picha de su presupuesto de salud para participar de la OMS. Pero además la OMS acepta donaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones privadas y fundaciones privadas. Y es ahí pues donde aparece la fundación de Melinda y Bill Gates. Y que generó tanta polémica, pero la organización se firma. El 80% del financiamiento de la OMS es de donaciones voluntarias y el 20% es de cuotas obligatorias de los países. O sea que sí hay una alta prevalencia de dinero privado financiando este tipo de cosas. Pero yo tengo la presunción de que siendo este tipo de organización, la gente que invierte allí lo que está buscando esencialmente es promover la salud mundial, porque fuera de eso, la organización como tal no tiene ningún tipo de peso para cuestiones beneficiosas económicamente para algún millonario que quiera hacer lo que quiera, porque al fin y al cabo esto se gasta a través de un presupuesto que deciden todos los países miembros. Le dije que los objetivos de nuevo se los enumero: mejorar la cobertura sanitaria universal, trabajar y proteger a las poblaciones durante emergencias sanitarias, promover una vida saludable para todas las personas, abordar las enfermedades infecciosas y las no infecciosas también, y coordinar respuestas internacionales a crisis sanitarias como las pandemias. Coordinar respuestas. La organización no tiene mandato alguno sobre los países miembros. Ella no le puede decir ni a los países, ni a los médicos, ni a las enfermeras, ni a los políticos cómo van a manejar sus decisiones de salud. Lo que puede hacer es recomendaciones. Y esta fue una de las cosas que a mí me preocupó mucho durante la pandemia, que ante la búsqueda de un enemigo político, pues entonces se hizo de enemigo político a la OMS, al extremo de que el presidente Trump decidió quitarle el presupuesto que Estados Unidos le da a la OMS en plena pandemia. O sea, en el momento en que más se necesita que Estados Unidos piche recursos para contener la pandemia, el presidente se peleó con la OMS y decidió pues que él no iba a pagar las cuotas y que no iba a aportar dinero. O sea, una cosa asombrosa que dejó a todos los otros países miembros horrorizado de la ignorancia que representó que Estados Unidos se retirara de la OMS, como que si eso iba a cambiar de alguna manera o iba a evitar que el virus no llegara. ¿Qué se hace en los casos de la pandemia? Bueno, lo que les dije: monitorización y alerta temprana, crear esa estructura de comunicación, la coordinación internacional. Ella sirve de guía publica protocolos y recomendaciones. ¿Qué significa? Ella tiene un comité de expertos para cada enfermedad. Ella trae y concentra los científicos más importantes del mundo, bien sea como parte de su comité o bien sea como personas que son contratadas en un momento dado para atacar una respuesta o no que haya que hacer. Y de esas convenciones, de esos conjuntos de expertos, se emiten recomendaciones. Y esas recomendaciones se espera que los Estados miembros pues la acepten, pues, porque eso es como cuando uno va al médico. Si el médico le acepta tomarse una medicina, claro que uno puede decidir no tomársela,
¿verdad? Y seguir enfermo. Pero lo más lógico es que si uno fue al médico es para que aceptar las recomendaciones que hace el médico y que son, como dije, producto de un consenso de expertos. Se toman en forma colegiada. No es que nadie dice, vamos a recomendar tal antibiótico o tal vacuna. No, no. Hay que presentar los datos, hay que presentar la evidencia y luego los expertos evalúan esa evidencia, la sancionan y por votación se hacen las recomendaciones. Todo ahí son recomendaciones. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Cuáles fueron las principales críticas que se hicieron a la OMS? Porque, bueno, esta pandemia puso también a prueba todos estos mecanismos. Porque una cosa es un brote de ébola aquí, un brote pequeño, pero esta fue la primera gran pandemia, justo casi 100 años después de la gran pandemia del siglo de 1917-18. Esta vino en el 2019, ¿no? Entonces aquí tenemos como casi un poquito más de 100 años, 101 años, 102 años, aparece esta pandemia que asusta mucho porque a pesar de que el coronavirus como tal es un virus conocido, la familia se conoce, pero este en particular, este miembro de la familia, este primo, no se sabía cuál era, pero sí se sabía que era un virus SARS, síndrome agudo de estrés respiratorio. En otras palabras, es un síndrome que asfixia, es un virus que asfixia a la gente. Cuando empezaron a llegar a la gente en los hospitales, tanto en Wuhan como empezaron a caer en diferentes países del mundo por contacto de viajeros con personas que habían estado en China y empezó a producirse la comunicación local, es decir, porque hay dos tipos de formas que tú vayas al hospital infectado por esto. No, que yo vengo de China. Ah, usted viene de China, usted debe venir con el virus, ¿no? O yo me reuní ayer con alguien que vino de China. Ah, bueno, por ahí vino la vía de la infección. Pero aquí empezó lo que se llama la contaminación o la infección comunitaria. Es decir, yo adquirí el virus de alguien que ni ha estado en China, ni conoce a nadie de China, ni ha convivido con nadie que venga de China. Entonces, de una u otra manera, ya el virus está en la comunidad. Está en tus vecinos, está en tus familiares, está en tus amigos. Entonces ya se transforma el proceso y ya evidentemente eso creó un gran estrés para todos. Ninguno de los seres de este planeta estaba preparado para lo que se presentó en la Navidad del 2019, por eso se llama COVID-19. ¿No? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Surge un brote epidémico en China. China anuncia que tiene problemas graves porque esta gripe no se está comportando como cualquier otra gripe. En cualquier otra gripe la gente rara vez se hospitaliza y si se hospitaliza rara vez se complica y si se complica con alguna bacteria, alguna otra complicación que le produce una neumonía. En este caso la gente se estaba muriendo asfixiada en los hospitales y los doctores no podían hacer absolutamente nada. Le daban de todo, ventilación asistida, le daban antibióticos, le daban de todo y la gente se moría. Entonces eso asustó a todo el mundo, médicos y no médicos, y por eso al principio se especuló todo tipo de conjetura. Y se tomaron las medidas más extremas, porque no había forma de decir, bueno, nosotros no sabemos, esto no es... Imagínense que nosotros hubiéramos asumido, por ejemplo, como dice mucha gente loca, no, es que la mayoría de la gente es resistente al virus. La mayoría de la gente no le va a pasar nada, sin ningún tipo de medida, no le va a pasar nada. ¿Y cómo sabes tú eso? Porque los que están llegando a los hospitales se están muriendo. Entonces, ¿cómo sabes tú cómo se va a comportar algo más adelante en su historia, en el curso natural de la historia de la infección? Tú no sabes. Tú no sabes si esa gripecita que está teniendo el hijo tuyo dentro de 3 días está muerto. Eso tú no. No, es una gripecita. Bueno, no. Hay gripecitas que en 3 días te matan, ¿no? Entonces, no era una simple gripecita. Entonces, una de las cosas que más se le criticó fue la lentitud de la respuesta. La OMS fue criticada por su respuesta tardía en emergencia, como en los casos de brote de ébola en el 2014 y en la pandemia del COVID-19. Detrás de la lentitud de una respuesta, ya esto, piénsenlo, de aquí en adelante voy a empezar a dar mi opinión. Hasta ahora no le he dicho nada que haya inventado yo. Esto está todo en todas partes, que les he dicho de la OMS, etc. Ahora le voy a dar mi opinión, porque
aunque yo no soy especialista en eso, pero durante la pandemia sí frecuentaba muchísimos programas sobre esto. Y lo que veía eran las consecuencias de anunciar algo a destiempo. Y una de las consecuencias que tiene todo este tipo de informaciones públicas es, como dicen en Venezuela, que cunda el pánico. En otras palabras, que hay que ser muy cuidadoso con la información que se le da al público. Porque si uno alarma más al público de lo que se debería crear para provocar cautela, las consecuencias pueden ser devastadoras. O sea, si yo salgo mañana y por echármela de importante empiezo a decirle a la gente que abandone las ciudades porque hay una enfermedad infecciosa y si tú estás en una ciudad, lo más probable es que te infecte. Eso puede crear un caos que mate más gente que la enfermedad. Entonces, una de las cosas más delicadas a la hora de cualquier cosa que afecta a grandes cantidades de personas, es precisamente el anuncio de si hay que evacuar o de que si hay que poner a la gente en cuarentena. Porque nadie quiere estar en cuarentena porque eso es como estar preso. Si a ti te anuncian que tú vas a estar preso en tu casa, pues tú buscas la manera de escaparte y reunirte con tus familiares para por lo menos estar preso con tus familiares. Entonces, para prevenir eso, yo creo que la OMS y las autoridades sanitarias que estaban escuchando las recomendaciones de la OMS se tomaron su tiempito. Y en el caso en particular de los Estados Unidos, ciertamente que Trump lo hizo. Trump hizo eso. Los expertos le dijeron, señor Trump, sus propios ministros le dijeron, señor Trump, esto es grave, esto va a afectar la economía, hay que tomar medidas, hay que cerrar las carreteras, hay que mandar a la gente para su casa. Y él seguía insistiendo, no me preocupen, eso no va a pasar nada, eso se va a quedar en China, eso no va a llegar. Ya llegó, señor Trump, está aquí, ya hay casos aquí, ya hay infección comunitaria. Hay gente que se ha infectado, que no vino en avión. El virus ya está en los Estados Unidos, pasó sin visa. ¿Eh? Es más, no sabemos cuánta gente hay infectada, ni cuánta gente hay sana, ni cuánta gente hay en contacto con eso. Hay que parar esto, porque si no, cada vez va a haber más casos. Y ese retraso, pues, se le endosa a la OMS, que al principio, según los que saben de esto, tardó demasiado en declarar la pandemia. Y yo he escuchado expertos que le han criticado eso al directorio y el directorio se ha defendido diciendo, nosotros queríamos esperar a que se manifestara claramente esto como una pandemia y no adelantarnos a esto. Es cuestión de saber cuántas vidas se hubieran podido salvar, por ejemplo, si se hubieran cerrado los aeropuertos un mes y medio antes. Hubiera habido menos tráfico de gente. Yo ciertamente estaba en un congreso tapizado de gente aquí en Miami cuando se estaba anunciando que ya había una pandemia. O sea que en marzo del año 2020 estaba yo con mi esposa en un congreso, ¿eh? Encontrándonos con gente de todas partes del mundo que vino para el congreso y ya sabíamos que había una epidemia, que había un brote epidémico. Y eso en cierta forma fue una irresponsabilidad de las autoridades que no nos dijeron en realidad la magnitud de esto. Ahora hay mucha gente que dice que incluso eso hubiera sido inapropiado porque hay mucha gente que hoy todavía justifica que se haya declarado una cuarentena tan severa como la que eventualmente tuvo que terminarse haciendo. La otra crítica que se hace es que dependa tanto del financiamiento privado. Pero, como dicen las cosas, la plata tiene que venir de alguna parte y si los países no pichan plata, no dan plata de los presupuestos gubernamentales para financiar toda la burocracia y todos los recursos que necesita una organización de este tipo, pues la plata tiene que salir de alguna parte. Y como pasa en todas las cosas, si hay otro que cancela el cheque, pues el que tendría que cancelarlo se hace el loco. Eso es como cuando uno sale en la cena y todo el mundo está viendo, bueno, ¿cómo vamos a pagar esto? Yo voy a pagar lo mío, yo voy a pagar lo mío. Todo el mundo está sacando su tarjeta, pero siempre llega uno que dice, no, no, yo pago. Y saca su tarjeta ahí dorada, de platino, de negra, y entonces todo el mundo se hace loco y guarda su cartera. Entonces, yo digo que eso fue lo que pasó con la OMS, ¿no? Cuando empezaron a surgir filántropos que empezaron a dar plata para la OMS, los países dijeron, bueno, si tú vas a plata para eso, yo no necesito dar más plata, no me hago el loco con eso. La otra cosa es la falta de transparencia. En ocasiones se ha señalado
que hay falta de claridad en la toma de decisiones y en la divulgación de la información. Va lo mismo que yo les digo. O sea, estas organizaciones manejan informaciones sensibles que pueden afectar la bolsa de valores, las cuestiones militares. Fíjense que durante la pandemia que les hablé del año 14 al 18, no se supo nada. España fue el único país que se le ocurrió decir, ustedes no se han dado cuenta de que hay una pandemia aquí se está muriendo gente de gripe. Pero Inglaterra no dijo nada, Alemania menos, Francia menos, Bélgica menos y Estados Unidos hizo el mogollón. O sea, aquí todo el mundo se hizo el loco con la pandemia del 1917-18. Pero en este caso, pues igual las organizaciones se tomaron su tiempo. Por otra cosa que tiene esto, la influencia política, ¿verdad? Gobernar un país bajo condiciones extremas de pandemia representa un reto para todos los gobernantes. Ahí Trump no fue el único que pifió. Todos de una u otra manera tomaron medidas en condiciones muy difíciles porque cada país tiene una economía diferente, tiene un sistema de salud diferente, tiene presupuestos diferentes, recursos logísticos, etc. Entonces, algunos países han acusado a la OMS de actuar bajo presiones políticas que afectaron la toma de decisiones en salud pública. Es posible, porque hay países muy poderosos como Estados Unidos, como Rusia, como China, como la India, que tiene una población enorme, ¿eh? Que en un momento dado pueden llamar a su representante en la OMS y obviamente ese representante tiene a lo mejor mayor peso a la hora de conducir las políticas de comunicación de la OMS. Y por otro lado, me imagino que también los filántropos tendrán canales de comunicación que les permitirán a ellos, pues, precisamente meter la mano en el caldo, porque para eso pagan, pues. No tengo información si las empresas farmacéuticas también aportan dinero a la OMS. Supongo que deberían, porque es en su interés financiar la investigación biomédica y estar atento a eso. Que eso le dé a Pfizer o a cualquier otra empresa poder sobre la toma de decisiones, no me consta, aparentemente no es así. Tengo que confiar en el sistema porque el sistema está hecho por gente íntegra, profesionales y técnicos que llevan años en el mundo sanitario y que no tienen ninguna necesidad de rayarse con esto. Además, como les dije, quienes dan los anuncios no son quienes lo deciden. Eso se decide en forma colegiada. Y al final, la crisis fue que la eficacia de la OMS, que se dice que no tiene suficiente autoridad para implementar las medidas. Como ella es una oficina de coordinación y de asesoría, ella no le puede decir a un país, por ejemplo, cierra tu frontera si el país no la quiere cerrar. Ella no le puede decir a un país, vacuna a tu gente si el país no se quiere vacunar. Entonces, pero si un país no se quiere vacunar, va a contagiar al país de al lado. Entonces, las implicaciones de decir, no, yo en mi país soy soberano y hago lo que me da la gana. Sí, pero las consecuencias de tus actos generan consecuencias en tus vecinos y a nivel internacional ahorita, que toda la gente viaja, etc. Entonces, se piensa que si nosotros queremos, digamos, manejar mejor las pandemias en el futuro, vamos a tener que darle mayor grado de empoderamiento a la OMS o a la Organización de Naciones Unidas para que de alguna manera establezcan sanciones para aquellos países que resuelvan, porque no les da la gana, de tener una de este tipo de conductas anticientíficas, por decirlo así. Esto se agravó por primera vez porque en el pasado las pandemias y los procesos de este tipo no tenían el peso de las redes sociales y el peso que hoy tiene, pues, toda esta cadena de desinformación que primero negaba que la pandemia existía, segundo empezó a pichar una cantidad de medicina que no tenía ningún valor terapéutico, y tercero, una serie de teorías conspiranoicas, que si el chip en la vacuna, que si la vacuna esto, que si querían acabar con la población mundial. Y esto creó un proceso de desconfianza que fue lo que presenció que yo, incluso aquí en muchas salas, en Clubhouse, escuchar a personas hablar horrores de la OMS, que yo decía, bueno, ¿será que ellos creen que realmente la OMS es un comité de gente que está sentado viendo cómo matan gente a nivel mundial? Porque a veces se sugería eso, pues.
demostrando pues, el gran grado de ignorancia en relación a cómo funciona esta organización. En términos de la diversidad equitativa geográfica, la OMS busca asegurar una representación equitativa en su comité de expertos. Todo depende del comité de expertos, porque como le dije, ahí no es que yo mando porque yo soy el presidente, no. Tú lo único que haces es firmar el cheque. Las decisiones aquí se toman por la parte de las comisiones de expertos. Y los países más influyentes son los que más expertos tienen. Y tienen más expertos porque tienen más científicos, porque tienen más gente dedicada a esto, porque tienen más gente bien pagada para saber de esto. Y adivinen cuál es el país que tiene más comités de expertos en la OMS, es sí, los Estados Unidos. ¿Ves? ¿Entiendes? Como tiene mayor cantidad de premios Nobel, como tiene una cantidad de cosas a las cuales ya ustedes están familiarizados. Por ejemplo, Estados Unidos lidera el comité de expertos en investigación biomédica. Los expertos son comúnmente representados en los comités, particularmente en áreas de investigación de infecciosas, epidemiología y tecnología médica. ¿Quiénes son los segundos que tienen más expertos? Toda la comunidad europea, el Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza y Suecia tienen una fuerte presencia en la OMS, gracias a su sistema de salud avanzado. Después viene Canadá y Australia, después viene China y después viene India y Brasil. O sea que, digamos, cuando ustedes le preguntan quiénes deciden las cosas que se hacen en la OMS, bueno, predominantemente Estados Unidos, los países europeos, Canadá y Australia, China, India y Brasil. Pero hay expertos de todas partes del mundo. Hay incluso ahora una mayor presencia de economías emergentes. Entonces ha habido una gran presencia de gente de Sudáfrica, de México, de Corea del Sur y de Turquía. Entonces, básicamente, como les dije, una de las principales críticas es que todo lo que ella pueda recomendar o indicar no es de carácter obligatorio por los países miembros. Eso lleva a una serie de problemas de coordinación, porque si un país se quiere saltar la talanquera, como hizo Estados Unidos, que incluso le quitó el presupuesto y dijo que se salía de la OMS, pues crea un problema muy serio. Las directrices que la OMS da son voluntarias y solo sirven de orientación. Yo recuerdo haber escuchado aquí gente que decía, es que la receta que da el OMS para tratar el COVID es errónea, no es adecuada. La OMS no da receta, no hace indicaciones de ese tipo. Sus observaciones son de carácter epidemiológico. Si le vas a poner o no un antibiótico a un paciente, eso no lo decide la OMS, lo decide el médico tratante. El médico que está con el paciente es el que decide si se deja llevar por las opiniones del hospital, las opiniones de su centro de salud o las opiniones de la OMS. Él registra eso, pero todo eso se maneja a nivel individual porque cada paciente es diferente. Cada paciente tiene tratamientos y necesidades diferentes. Entonces, decir que la OMS está matando gente con su tratamiento es un acto de ignorancia supina. Aunque no son legalmente vinculantes, tienen un alto precio moral. O sea, cuando nosotros los médicos nos dicen la OMS recomienda esto, nosotros tratamos de aceptar sus recomendaciones porque vienen de expertos. Nosotros no somos expertos en ellos no tienen otro trabajo que dedicarle mucho tiempo y estudio a revisar la literatura y a estar ahí. Entonces tienen las decisiones que ella toma desde el punto de vista científico y profesional tienen un alto peso moral. Desde el punto de vista vinculante, lo más que hay es un instrumento legal que se llama el Reglamento Sanitario Internacional, un reglamento adoptado en el 2005 que obliga a los Estados miembros en ciertos brotes de enfermedades a implementar medidas de salud pública para prevenir las enfermedades infecciosas. Sin embargo, fíjense, ese reglamento sanitario internacional depende de la cooperación de los Estados miembros. O sea, si los Estados miembros deciden no aceptarlo, pues no hay forma ni manera. Bueno, eso era lo que quería decirle. Bueno, vamos entonces a enumerar, ya que se habló tan mal y se ha criticado tanto a la OMS, vamos a hacer una enumeración de cuáles son los grandes logros que ha tenido la OMS a través de su corta historia, porque si empezó en el año 48, pues vamos a ver qué ha hecho desde el año 48. El primero y uno de los más grandes fue erradicar la viruela en 1979. Este es considerado el mayor logro en la historia de la salud pública mundial. La OMS lanzó una campaña global de vacunación que comenzó en 1967
para vacunar billones de personas contra la viruela. Y esto culminó con la erradicación oficial de la viruela en el 79, año en que se presentó el último caso conocido de viruela en este planeta. Una enfermedad que había matado millones de personas ya no existía. Segundo, la reducción y la casi eliminación de la poliomielitis. En 1988, la OMS lanzó la Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis. Todos nosotros fuimos vacunados por la viruela en Venezuela y por el polio en Venezuela. ¿Ah? Y a mí me pusieron la inyectada, porque ahora hay una, bueno, ya no se usa tampoco, pero la oral también. Ustedes recordarán las campañas contra el polio y la viruela. Todo eso fue orquestado a través de los diferentes países miembros por los comités de expertos de la OMS. Gracias a ellos, de nuevo, se han reducido los casos de poliomielitis en más del 99%. Por ahí hay más de una época de muchachos que no podían caminar precisamente porque padecían de polio. Aunque la enfermedad no ha sido erradicada por completo, porque cáiganse que ha resurgido en algunos casos, su incidencia es mínima y continúan los esfuerzos en países donde todavía hay uno que otro caso, que son Afganistán y Pakistán. O sea que ustedes se imaginarán por qué. Luego tenemos un gran logro con la respuesta a la pandemia del VIH y SIDA. La OMS fue fundamental en la coordinación global para combatir el VIH-Sida a través de las iniciativas de ONU-SIDA, Organización de Naciones Unidas para el SIDA, que ha trabajado para mejorar el acceso a los antirretrovirales, educar a la población y reducir el estigma asociado a esta enfermedad. A pesar de que el VIH sigue siendo un desafío, la mortalidad ha disminuido drásticamente gracias al tratamiento y la prevención, y hoy, según dicen los expertos, no hay razones para que alguien muera de SIDA ya. Todavía la enfermedad no está totalmente curable, pero con tratamiento es una enfermedad que se puede sobrevivir y donde no hay por qué hoy tener ni un muerto más por SIDA. La lucha contra el tabaquismo, y tenemos un proceso también. En el 2003 la OMS desarrolló una campaña internacional contra el tabaco. Para los que venimos de mi generación, que nos montamos un avión lleno de humo, con cenicera en cada asiento, para los que sabemos lo que ya era antes entrar a un restaurante o a una casa de familia y verla llena de humo y tener que estar fumando el cigarrillo que se está fumando otro, gracias a esta campaña y esta lucha contra la tabacalera y la publicidad que estaban haciendo, ha crecido una generación de muchachos que ya no ven como atractivo fumar y de muchos adultos que ya se dieron cuenta de que eso es peligrosísimo. Y todo eso se hizo a través de un trabajo internacional y un convenio firmado por 180 países miembros de la OMS. Este convenio tuvo un gran impacto en la reducción del consumo de tabaco y ha fomentado la implementación de políticas anti-tabaco a nivel mundial que hacen que si usted hoy fuma, se siente en minoría y se siente que tiene que ya salir a fumar afuera porque si no, no lo dejan prácticamente en ningún espacio cubierto. El control de las enfermedades tropicales. La OMS ha desarrollado un papel crucial en la lucha por las enfermedades tropicales, en particular las que estaban desatendidas, como la malaria. Esa enfermedad es enfermedad de países pobres. Los países ricos no le da malaria. La filariasis linfática, lo que llamaban la bilharzia. ¿Se acuerdan de la bilharzia? Bueno, la ceguera de los ríos, que es por la oncocercosis, y la enfermedad del sueño, la tripanosomiasis africana. Sus programas han logrado disminuir la prevalencia y la mortalidad de estas enfermedades en muchas de estas regiones afectadas, regiones que nosotros nunca hemos pisado y que ni siquiera sabemos la magnitud de esas enfermedades. Pues ahí está la OMS con sus recursos, trabajando con los médicos, desarrollando infraestructura para prevenir estas enfermedades. La vacunación infantil global, convencer a los padres de la importancia de vacunarse. La iniciativa de inmunización ampliada fue lanzada en 1974 y ha sido fundamental para incrementar la cobertura de vacunación infantil a nivel mundial, salvando millones de vidas de enfermedades prevenibles como el sarampión, la difteria y el tétano. ¿Okay? Enfermedades donde la
gente de ciertos recursos se vacunaba, pero la inmensa gente pobre se le morían los hijos de enfermedades totalmente prevenibles con vacunas. Y en eso, pues, esa fundación hay que reconocerle el mérito a varias fundaciones privadas que han gastado fortunas vacunando el planeta. Mejoras en la salud materna y neonatal, en particular algo que me fue muy importante en mi época de estudiante, que es la lucha por convencer a las madres de que lacten a sus hijos, de que la leche materna es mejor que ninguna otra, que las leches de pote solamente deben ser usadas en condiciones especiales, con ciertas intolerancias y con ciertos problemas de la madre, pero que en general negarle a un niño la leche de su madre para darle una leche de pote es un crimen contra el niño, porque lo desproviene de una cantidad de anticuerpos maternos que están contenidos en su leche. Y eso se hace con campañas que cuestan dinero. La OMS ha liderado esfuerzos globales para reducir la maternidad materna y neonatal, promoviendo el acceso a la atención prenatal, a que ninguna mujer vaya a parir y vaya a ver al médico el día que está pariendo, sino que unos meses antes, cuando ella se sienta ya embarazada, acuda al médico para que cualquier cosa que pueda afectar al niño, el niño pueda tener mayores chances de sobrevivir, con atención prenatal y partos seguros, así como estrategias para prevenir enfermedades y mejorar la calidad tanto de la madre como de los recién nacidos. Las respuestas a emergencias sanitarias globales. La OMS ha coordinado respuestas como el brote de ébola en África Occidental entre el 2014 y el 2016, una enfermedad viral sumamente mortal, afortunadamente no muy contagiosa, porque tú tenías que estar muy en contacto con las secreciones del paciente infectado, pero en ese momento era peligrosísima. El brote de Zika entre el 2015 y el 2016 y la pandemia de COVID, pues, en el 2020. Si bien la respuesta ha enfrentado críticas, la organización ha jugado un papel clave en proporcionar recomendaciones. Yo no quiero ni imaginarme lo que sería una pandemia si no hubiese la Organización Mundial de las Naciones Unidas o cualquier otro foro donde los países pudieran hablar y discutir de esto entre expertos. Entonces, eso es importante porque la salud, como dicen, los virus no tienen visa, los virus no necesitan pasaporte, los virus no necesitan pasar por ninguna frontera como tal, los virus están en todas partes y contaminan a cualquiera. Se están promoviendo campañas de cobertura sanitaria a nivel mundial, tratando de llevar higiene sanitaria, salud sanitaria, que es disposición discreta, poseta, canalización de cloaca. Todo eso es necesario para la salud. Lo que hemos vivido o hemos conocido poblaciones pobres, donde sabemos que los niños juegan en las cloacas con las heces y la orina que sale de las salas y de las casas y que corre por los bordes de las aceras. Sabemos la importancia sanitaria que tiene en la salud de la población, que el Estado invierta en lo que se llama ingeniería sanitaria, que es tratar de eso. Entonces también tenemos una colaboración para que la gente mire, manje, porque si usted no come completo, usted no tiene salud, usted no puede defenderse de ninguna enfermedad si usted está pasando hambre. Entonces hay una mayor integración entre la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que se llama la FAO. Entonces la OMS y la FAO están tratando de que no haya nadie en este planeta pasando hambre y que podamos tener seguridad alimentaria, porque un paciente con hambre es un contagio seguro de cualquier enfermedad infecciosa. Entonces, todos estos logros, pues, han sido lo que quería mencionarle, sobre todo para aclararle a mucha gente que a lo mejor no tiene idea de estas informaciones, cómo es la OMS. Como toda organización burocrática, tendrá buenos líderes, tendrá malos líderes, tomará buenas decisiones, tomará malas decisiones, pero es preferible que exista un sitio donde poder ir y hablar con los expertos y tomar decisiones que nos afectan a todos, a decir, no, eso no sirve para nada. Apaguen eso, cierren eso, como dijo Trump, cierren eso no sirve para nada. ¿Para qué vamos a estar dando plata para eso? Que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, como que si Estados Unidos o Rusia o China o quien sea puede decidir políticas propias y no ocuparse del vecino. Pues adivina que el vecino va a ocuparse de ti en un momento de pandemia. Entonces necesitamos coordinar todas esas cosas y eso era lo que yo quería hablarles hoy
en este problemita que se ha, digamos, tardado ya. Tengo 1 hora y 2 minutos hablando, pero creo que la información ha sido útil para ustedes y ciertamente para las personas que me van a ver en mi canal de YouTube por doctorcinero.com y que, bueno, agradezco a ustedes. Si alguno quiere subir y expresarme su opinión,